Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo del año de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, del norte del Perú. Fue el menor de los 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana. Su familia siempre deseó que éste se convirtiera en cura. Completó la secundaria en la ciudad de Huanchuco en el año de 1908 y en 1911 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, aunque debido a problemas económicos debió abandonar sus estudios. El 22 de septiembre de 1915 logró graduarse y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Más tarde viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1918 editó su primer libro. El título es Los Heraldos Negros, uno de los más representativos ejemplos del posmodernismo. Por entonces se sumó el denominado Grupo Norte, liderado por Antenor Rego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros. Tuvo diferentes empleos que le ayudaron a conocer la realidad social de su país, influyendo en algunos de sus poemas. Las dificultades económicas siempre estuvieron presentes en su vida. César Vallejo está considerado como el máximo exponente de letras del Perú y como uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX. En 1920 regresó a su pueblo natal y se vio envuelto en un incidente por el que fue detenido y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época defendieron su inocencia, quedando posteriormente en libertad. Estando preso, escribió escalas melografiadas. Esta experiencia tendrá una crítica y permanente influencia en su vida y obra, y se refleja de modo muy directo en varios de sus poemas de su siguiente libro, Trilce, que fue publicada en el año de 1922, considerada una obra en el uso del lenguaje. César Vallejo deseaba viajar a Europa y lo hizo en el año de 1923. Estuvo por diversas ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente durante 15 años. En octubre de 1934, Vallejo y Georgette se casan por civil en París, 2 años después de retornar al país europeo tras ser expulsados de Francia por vínculos comunistas. La poesía y el marxismo eran 2 cosas que unían a la pareja. Georgette tenía tan solo 30 años cuando se quedó viuda, perseverando para la posteridad de las obras literarias de su esposo, una de las más importantes escritas en español. Después de haber sido encarcelado injustamente, Vallejo partió a Francia, al país donde siempre deseó ir y donde resaltan los valores de la identidad, ya que Vallejo nunca olvidaba su natal Santiago de Chuco. También resaltan los valores de la innovación, el emprendimiento, dado que Vallejo trabajó como escritor y redactor en revistas y periódicos de Francia. Tras ser expulsado por su actividad política, Vallejo se dirigió a España, donde intensificó su labor literaria. Ya en España, en 1936, estalla la Guerra Civil Española, y es ahí donde nuestro Batio Universal participa activamente con la logística, colecta de fondos, mítines, etc. En esta parte de su vida, los valores que destacaron a Vallejo fueron la solidaridad, empatía, perseverancia. De igual forma, durante esta etapa, y más el estallido de la Guerra Civil Española, Vallejo logra escribir la obra España aparta de Mistecales, una obra donde reflejaba el dolor humano y su lucha por una nueva sociedad. Finalmente, César Vallejo fallece el 15 de abril de 1838, en vísperas de la derrota del pueblo español. Y es así que no solo nuestro Batio Universal se destacó por sus obras y escritos, sino que también por su amplia práctica de valores. Ahora pasamos al liderazgo. El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, inspirando al resto de los que participen de este grupo a alcanzar una meta común. Por esa razón, se dice que el liderazgo implica a más de una persona, quien lo dirige y aquellos que lo apoyen y permiten que desarrolle su posición eficiente. Ahora esto lo relacionamos con el autor César Vallejo, ya que desde
corta edad, él destacó en sus materias y en el colegio, mostrando así altos niveles de autoliderazgo desde temprana edad. Una de las grandes trayectorias de liderazgo que demostró César Vallejo fue conformar el Grupo Norte, un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú. Otra de las habilidades directivas que pudimos reconocer acerca de este gran poeta de la lírica peruana fue la planificación. Usted se preguntará cómo. Bueno, César Abraham Vallejo Mendoza no llegó a donde estaba sin haber planificado con anticipación. Primero que nada, su primera obra, Los Heraldos Negros, obra en la que se centró en la realidad de los indígenas de su país. Tuvo que detectar, investigar, redactar y poetizar toda esta problemática, asunto que conlleva un gran esfuerzo y dedicación. Y esto lo hizo con la mayoría de sus obras, algunas con anécdotas propias como la vez que fue encarcelado, y en todos esos años decidió escribir poemas que luego de su liberación completó, editó y publicó con el famoso título Trilce. También pudimos detectar que él aprendió de sus errores, mejoró cada una de sus debilidades y fortaleció sus habilidades para luego proyectarse en un futuro como uno de los poetas más reconocidos del mundo, por su lírica vaga y triste, tomando como principal objeto de sus espléndidos versos al hombre en su entorno y su sociedad. A lo largo de la vida de César Vallejo, tomó muchas decisiones que hoy en día lo hizo ser quien es. Desde muy pequeño tuvo que decidir dejar de estudiar, posteriormente abandonó proyectos por la situación en la que se encontraba. Aunque muchas de estas veces las decisiones lo perjudicaron, pero gracias a su perseverancia y optimismo supo sobresalir. Y así como tuvo decisiones no tan buenas en su vida, también escogió decisiones favorables, como por ejemplo regresar a la ciudad de Trujillo para continuar con sus estudios. También decidió pertenecer al Grupo Norte, que fue decisivo para definir su vocación literaria. Y otra decisión que resaltó en su vida fue su viaje a París, donde fue el lugar del centro de oportunidades de su carrera literaria. César Vallejo, por medio de sus obras, exige un esfuerzo de reflexión que permite plantear lo que en la actualidad Vallejo sigue transmitiendo a sus lectores, en textos a los que es interesante acudir, ya que nos brindan una breve y selectiva historia ilustrativa de la significación de Vallejo en la posterioridad. En la lírica de Vallejo hay demasiadas referencias a la vida, la esperanza, la solidaridad, la lucha contra el egoísmo y la muerte, el anhelo de una mejora y la posibilidad segura de alcanzarlo, pero que no puede ni debe pasarse por alto. En realidad, el hombre fue el objeto de su poesía, ansiaba lo mejor para sus semejantes y se expresaba con belleza acerca de la comunión, la solidaridad y el amor. Para Vallejo, la vida consistía en hacer cosas para el bien de los demás. El espíritu solidario es lo que le da sentido a la vida. Así lo entiende, de modo que si no puede hacer nada para los demás, es como si hubiese perdido un poco la vida. La poesía de Vallejo refleja su sentimiento personal de desamparo frente a la vida y a su dureza. Así, dado que el modernismo presenta la poesía como el conocimiento de la vida y la salvación para el hombre. Parece que Vallejo escribía para entender lo que estaba a su alrededor. El ámbito tiene mucha importancia en la poesía de Vallejo y se puede apreciar las descripciones de los paisajes de su región natal. Son poemas bastante clásicos, algunos con rimas y sin rimas, pero que siguen el ritmo de la poesía. Por este camino poético de vida, amor, muerte y dolor, son temas universales del poeta. Llegamos a reafirmar una mayor generosidad entre los pueblos y también reclama la dignidad humana. Concluyendo, podemos decir que César Vallejo es un poeta innovador que resalta durante toda su carrera profesional como un escritor solidario, una persona con muchos valores, como una gran identidad cultural por su país. Y todos debemos ser lectores de sus diversas obras. También inculcar a las nuevas generaciones que hagan lectura, ya que esto nos refleja el amor por su país y al prójimo,
y que así todos podemos practicar la solidaridad humana. en el rostro más